un mensaje, voy a leer de una vez, voy a entrar en materia. Dice Juan capítulo 8, versículos 1 al 11, la versión del mensaje, de Message. Yo la traduje al español. Ustedes saben que pues, les he contado que la versión de Message de Eugene Peterson es una de mis favoritas, pero no existe una traducción al español. Y yo eventualmente me he dado la tarea de, para ciertas prédicas, traducir algunos textos bíblicos. Dice así: Jesús regresó al Monte de los Olivos y luego al templo nuevamente. Montones de personas vinieron a él se sentó y les enseñó. Ahorita vamos a ver un desarrollo de cada uno de estos puntos. Después dice así: los principales religiosos y los fariseos llevaron a una mujer que había sido atrapada en el acto de adulterio. La pusieron a plena vista de todos y dijeron: Maestro, esta mujer fue atrapada con las manos en la masa en el mismo acto de adulterio. Moisés, como si Jesús no supiera la ley, Moisés en la ley ordena apedrear a tales personas. ¿Qué dices tú? Ellos estaban poniéndole una trampa para que dijera algo con lo cual pudieran incriminarlo y tener cargos en su contra. Jesús se inclinó y escribió con su dedo en la tierra. Ellos siguieron insistiendo para que respondiera. Él se enderezó y dijo: el que entre ustedes no tenga pecado puede ser el primero en tirar la piedra. Inclinándose nuevamente, él escribió un poco más en la tierra, y escuchando eso, se alejaron uno tras otro, comenzando desde el mayor de ellos. La mujer fue dejada sola. Jesús se levantó y le habló a la mujer: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te condena? Ninguno, maestro. Pues yo tampoco, dijo Jesús. Continúa tu camino. De ahora en adelante, no peques. Este yo creo que es uno de los pasajes que yo más he predicado en mi vida, la verdad. De hecho, ya se los prediqué a ustedes hace un par de meses, pero tranquilo, no es la misma predica, eso sí se los aseguro. Es que es tan poderoso y tan profundo lo que hay allí, que cada vez que yo vuelvo y visito este pasaje, veo cosas nuevas, veo cosas diferentes. Traigo a mi vida cosas que mi alma necesita y que mi fe necesita y que mi forma de expresar mi fe necesita, y no quería traerlo hoy porque dije, pero ya lo traje y ellos van a pensar que solo me sé un pedazo de la Biblia. Y la verdad es que, bueno, a lo mejor sí, pero esto no se trata de lo que yo me sepa o no me sepa, sino se trata de lo que Dios quiere sembrar en nuestros corazones. Y este pasaje, yo tengo siempre un dicho, una idea que utilizo cada vez que enseño, cada cierto tiempo cuando enseño, y es que si solo pudiera escoger una porción de las Escrituras para arrancar de mi Biblia de papel esa porción, porque nunca más voy a poder acceder a la Biblia, yo creo que esta sería la que yo arrancaría y con la que me quedaría. Porque yo en esta, como en algunas otras, veo una expresión completa y absoluta del Evangelio y de la gracia de Dios. Y finalmente, estas historias nos dan todo lo que nosotros necesitamos para poder tener una relación con Dios, con nuestro Padre, y entender lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Pero entonces hablemos un poco de lo que estaba pasando aquí. Aquí hay una mujer que estaba, o que fue, dice, que sorprendida en el acto mismo, dice, con las manos en la masa. O sea, Eugene Peterson se toma la tarea de ser un poquito más gráfico y más claro que algunos de los otros traductores de las escrituras. Él dice, esta mujer fue atrapada con las manos en la masa. Tú imagínate entonces el asunto: la atraparon, la cogieron, no le dieron tiempo de vestirse con seguridad, y la trajeron y la pusieron en medio de eso. De hecho, Peterson dice algo tremendo, y es que dice que la pusieron a la vista, a plena vista de todos. O sea, yo creo que estos tipos, Jesús estaba en el templo, dice que había muchísima gente, por lo que se nos dice es que había montones de personas, y estos hombres dijeron, este es el momento. Es como si ellos hubiesen anticipado y hubiesen dicho, ténganla ahí, vamos a buscar un momento en el que haya mucha gente y en el que Jesús esté puesto en una situación compleja, porque ellos querían tenderle una trampa. Ellos no le iban a tender una trampa a oscuras, a solas, a la vista de nadie. Ellos necesitaban pruebas, necesitaban testigos para poder posteriormente incriminar y apedrear a Jesús, que esa era la agenda religiosa, esa era la agenda de los fariseos. Entonces,
Un poquito de contexto que siempre lo doy. Recuerden que los fariseos eran los líderes religiosos de la época de Jesús, una secta, se llamaban la secta de los fariseos, y ellos eran básicamente quienes gobernaban en ese tiempo el sistema sacerdotal y el sistema levítico en el tiempo de Jesús. Manejaban el templo, manejaban todos los asuntos de la fe judía, ellos determinaban, por ejemplo, a nivel político, incluso tomaban posturas o decisiones sobre condenas que se le podían imponer a las personas, aún estando bajo la ley romana, porque acuérdense que ellos estaban bajo el poderío del imperio romano. Los romanos entendían que el pueblo judío era un pueblo complejo y que tenían que dejarlos moverse con sus asuntos, y entonces quienes se entendían con los líderes romanos eran los fariseos, que eran como los líderes del pueblo judío. No tenían la autoridad absoluta porque tenían que someterse al César y a cada uno de los gobernadores que el César ponía en las diferentes provincias, pero ellos tenían la capacidad de juzgar. Y como ellos tenían la capacidad de juzgar, ellos tenían que llevarle un caso sólido a los romanos para poder juzgar a alguien, y ellos lo que estaban haciendo era armando un caso sólido en contra de Jesús para entonces poder llevarle a los romanos y decirles, mire, este tipo está violando nuestras leyes, además está atentando contra su César, está afectando la paz de esta región. Yo les recomiendo, o nuestra recomendación es que nos permita juzgarlo, nos permita encarcelarlo o nos permita hacer algo en su contra. En ese momento o en ese contexto traen a esta mujer y las escrituras nos dicen que la toman en el acto mismo de adulterio, la ponen a los pies de Jesús y la ponen a plena vista de todo el mundo, probablemente desnuda. Me llama la atención que la mayoría de las ediciones bíblicas, cuando ustedes toman su Biblia, ustedes se van a dar cuenta que las Biblias tienen como unos títulos y unos subtítulos. Esos subtítulos y esos títulos no los escribieron los escritores bíblicos, sino fueron editores que vinieron después sobre los cánones, sobre los manuscritos de la Biblia, y al componer el canon bíblico y separarlo por libros, capítulos, versículos, también hicieron algo que se llama una unidad de pensamiento bíblico. Esas unidades de pensamiento usualmente tienen historias, y en la mayoría de las Biblias, la unidad de pensamiento bíblico que relata esta historia se titula La mujer adúltera o la mujer sorprendida en adulterio. Ustedes lo van a ver así en la mayoría, la mayoría. Pero Peterson no le pone ese título, y me gusta mucho porque él de entrada empieza a proponer una forma diferente de abordar la interpretación del texto, y él dice, él lo pone to throw the stone, así lo pone él, to throw the stone, no tiene nada que ver, ¿viste? No es la mujer adúltera. Él no centra tanto el texto en la mujer como lo centraron los editores bíblicos anteriores y en su pecado, sino él centra el texto más en el acto de tirar la piedra, to throw the stone, tirar la piedra. Y por eso, un poco con esa idea fue que vine con este título de este mensaje que le puse, Suelta la piedra. Dile aquí al que tienes al lado, suelta la piedra. Y tal vez míralo así como con cara de desafiarlo un poco, suelta la piedra. O sea, suelta esa piedra. Pero no tira la piedra, porque es diferente soltar la piedra que tirar la piedra, o si la vas a tirar, pues tírala lejos. Lo que pasa es que de pronto así escalabras a alguien, mejor suéltala, suelta la piedra. Y esa piedra puede ser, como bien lo dijeron aquí algunos de ustedes, puede ser una roca física, o puede ser esa piedra interna, esa rabia interna. Así decimos en Colombia, tengo una piedra. Eso quiere decir, tengo una rabia, tengo una piedra conmigo mismo, tengo una piedra con mi jefe, tengo una piedra con el mundo, tengo una piedra con tal persona, tengo una piedra con Dios. No sé cuál sea la piedra que tú tengas. Hoy el mensaje es, suelta la piedra. Entonces están en este contexto, traen a la mujer, la ponen a los pies de Jesús, la presentan delante de Jesús, la ponen casi, como ya lo dije, semidesnuda, y le dicen, maestro, Moisés en la ley ordena apedrear a tales personas. ¿Qué dices tú? Y esto es muy importante. Ellos no le dan opción de decir qué dice la ley o qué tú crees que la ley está diciéndonos que hagamos. Ellos vienen y le dicen, la ley dice esto. La ley es clara. La ley dice que a tales personas, ¿cuáles personas? Pues las adúlteras. A estas personas hay que matarlas. Hay que matarlas a piedra. ¿Tú qué dices? Dos posturas. La ley, ¿tú qué dices, Jesús? Para ellos, si Jesús hubiera dicho, no, pues hay que apedrearla, porque eso es lo que dice la ley, entonces ellos hubieran dicho, no cayó. O sea,
ganan el caso de apedrear a la mujer, pero no ganan su gran caso, que es finalmente crucificar a Jesús. Entonces ellos están como en ese asunto. Jesús sabe un poco lo que está pasando, él intuye lo que está pasando. La ley dice, y de hecho me tomé el trabajo, siempre lo hago, pero me tomé el trabajo esta vez de ir un poquito más, de estudiar un poco más acerca de las consecuencias que plantea la ley de Moisés contra tales personas. Dije, quiero entender qué dice. Y por ejemplo, me encontré, no se los voy a poner acá porque es todo un pasaje, todo, ustedes lo pueden leer en su casa, Números capítulo 5, revela o presenta todas las indicaciones y las instrucciones precisas que la ley de Moisés da cuando una mujer se descarría, dice la versión nueva traducción viviente, y le falta a su esposo, pero no hay evidencia, nadie la vio y no hay una prueba. Entonces me llamó mucho la atención, porque si no hay prueba, imagínense, no me quiero demorar mucho en esto, pero es para que entiendan un poco contra lo que está lidiando Jesús en este momento, contra ese pensamiento y esa mentalidad. Lo que dice en número 5 es que si yo tengo una sospecha de que mi esposa se descarrió, pero no lo sé, yo no puedo apedrearla porque no tengo pruebas, tengo que ir donde el sacerdote, y entonces el sacerdote va a hacer, entre muchas otras cosas, va a coger agua, esa agua la va a mezclar con tierra, lodo del suelo, va a ser como un menjurje, o yo no sé si esa palabra para todos es claro, como un batido de tierra, un batido de lodo con agua, con un poco de aceite y con alguna, como una poción sacerdotal, y se la va a dar a tomar públicamente, la van a poner enfrente de todos y le va a decir algo así como, mujer, delante de Dios, delante de todos estos testigos, tú prometes que no le has faltado a tu esposo. Si tú dices que no le has faltado y te tomas esta poción, va a caer sobre tu vida una maldición y vas a ser maldita por siempre, aún puedes morir aquí en el instante. Y ella tenía que decir, lo juro y acepto el trato, acepto la situación. Y le daban esta poción. Si la mujer moría o si algo evidentemente pasaba, estaba mintiendo, pero si no pasaba nada, tenían que decir, brother, usted como que se imaginó el asunto, pero igual le tocó tomarse la tierrita, le tocó tomarse todo ese asunto y ser avergonzada públicamente. Y siempre iba a ser la mujer que pasaban, uy, esa es tal y cual cosa, o esa fue la que, si el marido sospecha, imagínese. O sea, ya había un estigma público. Y se dice que esa maldición, que esas palabras de maldición que quedaban en contra de ella tenían que escribirse, tenían que registrarse. Entonces ya van a entender por qué les estoy contando esta historia y por qué me llamó mucho la atención. Ahora, como el caso de esta mujer no es que no había pruebas, sino este era el caso, en el caso de una mujer con la que había pruebas, pues digamos que la condena es mucho más severa, porque efectivamente es apedrearla. O sea, ahí no hay que la pocioncita por si acaso, a ver si te pasa, sino ahí es piedra, no hay nada que hacer. De hecho, se los traje, Levítico versículo 20, capítulo 20, versículo 10, dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Interesante que está hablando de ambos, ¿no? Y yo he hablado de esto y se los hablé la vez pasada. ¿Dónde está el man? ¿Dónde está el personaje? Para cometer adulterio se necesitan dos. ¿Dónde está el personaje? Para mí, o entre los que están tirando piedra, o es amigo de los líderes religiosos, porque lo encubrieron. O sea, olvídate que si lo cogen en el acto, porque es que no dice, y entonces alcanzaron a ver y sospecharon, no dice que la cogieron con las manos en la masa. Eso quiere decir que ahí estaba ¿quién? El personaje. ¿Por qué lo dejaron ir? Porque no está. ¿Dónde está? Bueno, pero esa es otra prédica, esa es otra historia. Ahora, sin duda alguna, el castigo de la ley es claro. Si una mujer o un hombre son cogidos en el acto mismo de adulterio, hay que apedrearlos o hay que matarlos. Lo que pasa es que la condena pues se usaba que fuera a piedra. Vamos a ver entonces un poco como estas dos posturas. La ley, ¿qué dice la ley? Castigo. La ley dice castigo, muerte y maldición. La ley dice, si pecaste, si adulteraste, si faltaste, te viene castigo, te viene muerte, te viene maldición. Alguna de las tres te viene. Te viene vergüenza pública, te viene una culpa con la que tienes que cargar, te viene un peso que tiene que venir sobre tu vida y sobre tu alma.
y después tomamos esa postura de la ley y la queremos contrastar con Jesús. Eso es lo que dice la ley. ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Tú validas eso? ¿Tú validas esa forma de pensar? ¿Tú validas esas instrucciones? Esa es una excelente pregunta. Yo no sé si ustedes han leído el Antiguo Testamento y se preguntan, Dios, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas de estas matanzas? ¿Tú qué piensas de estas condenas? ¿Tú qué piensas de esta violencia? ¿Tú qué piensas de estas leyes? ¿Tú qué opinas de esto? Y no hay que preguntarse demasiado, la respuesta está allí, la respuesta está clara en la historia. ¿Tú qué dices? Y Jesús, que no es cualquier persona, no es un profeta más, no es un maestro iluminado, no es un hombre sabio, no, él es todas esas cosas. Pero además de eso, es el Hijo de Dios, además de eso es Dios mismo, es Dios que se puso carne y hueso, Dios que se vistió de nosotros y vino a esta tierra para expresarnos lo que no entendimos a través de la revelación de sus profetas. Dios dijo, estos tipos como que no entienden, me va a tocar ponerme el disfraz de humano y meterme con ellos y modelarles y enseñarles lo que significa mi noticia, lo que significa mi verdad, porque el Evangelio son buenas noticias. Tengo que darles la noticia y ser yo mismo el heraldo, el mensajero. Necesito mandar a mi hijo, necesito ir yo mismo en carne y hueso. Entonces, mientras que la ley dice castigo, muerte, maldición, culpa, condena, vergüenza, Jesús nos presenta un camino muy diferente. Y lo primero que yo veo es que la postura de Jesús nos habla mucho. Maestro, ¿tú qué dices? Y se dan cuenta que Jesús no dice nada, sino que se acurruca, se agacha. Jesús cambia su postura. Me llama mucho la atención que Jesús haga eso, porque de entrada Él con su postura nos está predicando. De entrada con su postura Él está respondiendo. Lo que pasa es que ellos no quisieron entender. Mira lo que dice Juan 8, del 3 al 6, dice, Maestro, esta mujer fue atrapada con las manos en la masa en el mismo acto de adulterio. Moisés en la ley ordena apedrear a tales personas. ¿Qué dices tú? Ellos estaban poniendo una trampa para que dijera algo con lo cual pudieran incriminarlo y tener cargos en su contra. Jesús se inclinó. Mira esto, Jesús se inclinó. O sea que la primera respuesta de Jesús ante una pregunta trascendental frente a qué hacer con ese tipo de personas cuando la ley es clara, él dice, me inclino. Y eso significa mucho para mí. Ahorita te voy a dar tres cosas que yo creo, o son tres observaciones, no sé si ya pusiste esa idea, pero son tres observaciones que yo les voy a dar acerca de esta historia. Y con eso vamos a terminar el mensaje. Estoy empezando, pero con eso lo vamos a terminar, con tres observaciones. Tres observaciones. Quiero dejarte tres cosas. Que tú te las lleves de acá. ¿De qué fue lo que predicó Felipe? Sí, no, de la señora esa y tal. No, pero tres cosas para mi vida. Tres cosas para yo llevarme para mí, para llevarme conmigo, para ponerlas en práctica, para entender mejor lo que significa relacionarme con Dios. Jesús se inclinó y escribió con su dedo en la tierra. Yo nunca había entendido esto es nuevo para mí, por ejemplo, yo he predicado muchas veces esto, pero para ustedes dije, tengo que venir con algo nuevo, investigué, encontré número 5, leí número 5, yo creo que lo había leído, pero lo había leído en esos planes de la Biblia en un año que números uno lo quiere pasar rapidito, y Deuteronomio, y Levítico, y todos estos uno dice, rápido, no lo quiero llegar rápido a los salmos, o a los proverbios, o a los evangelios, ok, pero cuando yo me metí en esto y dije, qué curioso que la maldición era coger tierra y hacérsela comer. Como de decir, chino, lo voy a comer tierra, chino de riondo, dice uno cuando tiene rabia contra el pelado que hizo algún daño. Va a hacer comer tierra. Yo nunca he pensado eso, pero me imagino. Y Jesús dice, esa tierrita que le quieren hacer comer. Esas maldiciones que ustedes escriben en contra de este tipo de personas, yo no sé qué, la Biblia no dice que escribió Jesús, nunca nos lo va a decir. He escuchado a miles de predicadores decir que estaba poniendo los pecados de los fariseos. Yo no creo. Me gusta mucho esa versión, me encanta, sin duda es lo que yo haría. Yo los proyectaría en 3D en la atmósfera, sacaría en relieve con mis megapoderes, pero yo lo que creo que él estaba haciendo es escribiendo palabras de afirmación para esta mujer. Yo creo que mientras la ley la hacía comerse la tierra y avergonzarla, Jesús le estaba diciendo, eres bendecida, o simplemente, tranquila, de esta salimos juntos. Todo bien, relax, no te preocupes.
O sea, yo creo que Jesús le estaba diciendo cosas así, ¿me entiendes? Estaba cerca de ella. Todo bien, todo va a estar bien. Vamos a coger a ese bandido. No te preocupes, no vas a ser solo tú. O sea, yo no sé qué Jesús le estaba diciendo, pero él se inclinó. Esa es que la primera predicación, eso predica tanto. Pablo decía en Filipenses, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, quien se humilló, quien no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló. Fíjate que lo que hizo Jesús fue venir del cielo a la tierra. Fíjate que lo que vuelve ya hacia acá es inclinar. Esto es muy poderoso. Entonces, lo primero que yo veo aquí en esta historia, de las tres cosas que te quiero decir, es que Jesús nos encuentra donde estamos, no donde debemos estar. Esto es muy importante. Yo quiero que tú te grabes esto en tu corazón, porque por años aún los cristianos que decimos no ser una religión, sino una relación o un estilo de vida, y tenemos todas estas frasecitas para decir, no, pero tranquilo, esto no es una religión, pero hay cristianos religiosos, pero hay iglesias religiosas, pero hay predicadores que creen en la gracia de Dios y la predican, pero aún son religiosos o somos religiosos, porque estamos en un proceso constante de renovar nuestra mente y de entender las verdades profundas del Evangelio. Decimos, Dios te ama, pero no te quiere dejar igual. Dios te ama, pero, y siempre hay como un pero. Dios te ama como tú eres, pero no te va a dejar donde está. Dios te ama como eres, pero Él quiere cambiarte. Y eso es cierto. Pero nosotros no lo predicamos porque creamos que es cierto, sino porque es que como que de pronto si yo digo eso se me descarrían. ¿Qué tal que Alex se crea el cuento y se me enloquezca? ¿Qué tal que José se me chifle? ¿Qué tal que Sandro siga haciendo locuras? Bueno, o haga, no sé. ¿Qué tal? Como si nosotros fuéramos con nuestras advertencias a cambiar a la gente, como si nosotros fuéramos con nuestras advertencias a decir pilas, hey, cuidado. No. O sea, yo en esta historia lo que veo es que Jesús nos encuentra, la gracia, cambia cada vez que leas Jesús, pon la gracia. Jesús es la gracia. La gracia de Dios nos encuentra donde estamos, no donde se supone que deberíamos estar. Él no se encuentra con nosotros con nuestra versión mejorada de nosotros. Él no se encuentra con nuestra versión perfecta. Él no se encuentra con nuestra versión santa. Él no es como algunos predicadores que yo he escuchado decir que Él te mira y ve lo que tú podrías llegar a ser. Él ve tu potencial. No, no, Él ve lo que eres. Él se acurrucó delante de esta mujer y se encontró con ella ahí, en su realidad, en su lucha, en su situación, en su pecado, en su vergüenza, en su desnudez. Pero mira, yo sé que es repetitivo y yo sé que de pronto tú dices, pero es que esta historia usted ya me la predicó. Y esta semana escuché la predica de Dante Gebel, que la escucho casi todas las semanas, y contaba la historia de un pastor que predicaba todas las semanas la misma predica y la predicó por meses hasta que alguien fue capaz de decirle, pastor, ¿usted no tiene otra? ¿No será que ya usted está como pasadito de edad y puede dar espacio para que los más jóvenes prediquemos con ideas más frescas? Y el pastor dijo, es que la razón por la que estoy predicando siempre el mismo mensaje es porque hasta que todos no lo practiquen no voy a dejar de predicar. Y los fregó, porque la realidad es que así somos. No, es que yo ya me la sé, pero ¿la estás viviendo? Porque yo sé que tú te sabes la historia. Yo me sé la historia, pero ¿la estamos viviendo? O sea, ¿realmente somos conscientes de que Jesús y su gracia nos encuentran en nuestra situación, en nuestra porquería, en nuestra inmundicia, en nuestro dolor, en nuestra vergüenza, en nuestra desnudez, en nuestra incapacidad, en nuestra falta de perfección, en lo que no soy, que quiero ser, pero que todavía no soy? ¿O algo de nosotros dice, Señor, yo sé que tú tienes un plan conmigo y tú te estás encontrando con ese yo futuro, pero tú como no no tienes tiempo porque tú eres eterno, entonces tú te encuentras con el perfecto Felipe, pero vienes hoy como que con pinzas, pero tú sabes lo que voy a hacer algún día? Decían mis tíos, que son así bien mujeriegos, los hermanos mayores de mi papá, mujeriegos, qué cosa tan terrible. Cuando tenían 30 años mis primos, les decía eso, hijo, la suya no ha nacido, porque ellos tuvieron esposas como 40 años menores que ellos. Y cuando ellos venían con una novia o algo, el papá le decía, tiene potencial.
O sea, como quien dice, "Ah, pero tranquilo. Eso le metemos platica, o la arreglamos, o le enseñamos, o la educa. No, Dios no ve lo que puedes llegar a ser, Dios ve lo que eres. O sea, Dios no se acerca a ti como diciendo, usted mantiene, no, tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. Tienes que dejar de pensar que Dios se acerca con una expectativa de lo que vas a hacer. Él se acerca por lo que te ama como eres. Él se inclina delante de esa mujer y la encuentra donde está. Es más, nunca más se la volvió a encontrar. Vete y no peques más. Y no dice la historia, y Jesús vino y auditó 6 meses después y la mujer estaba con otro y la apedreó. No, no dice eso, la verdad. Nos gustaría mucho. A los religiosos les encantaría que así fuera la historia, como que les falta ese pedazo. Cada vez que pongo algo sobre este pasaje y no pongo la parte de vete y no peques más, aparecen en el Facebook y en las redes. Pero tiene que predicar la verdad completa porque está dejando la mitad de la historia. No, no es la mitad de la historia. Esa no es la mitad de la historia. Porque la historia ni siquiera la conocemos, no sabemos qué pasó. Es más, yo te aseguro que la mujer siguió pecando. Oye, ¿usted por qué está tan seguro? ¿Tú seguiste pecando? Perdón, tú seguiste, o sea, no me respondas, pero tú te encontraste con Jesús, yo me encontré con Jesús, ¿dejaste de pecar? Sí, sí, coge el micrófono y enséñanos, porque yo todavía no sé cómo es ese asunto. Todavía me da rabia, todavía me da piedra, todavía tengo malos pensamientos, todavía a veces quiero asesinar a alguien, a veces no soy un buen cristiano. Y yo sé que ahí Él se encuentra conmigo. Yo sé que ahí Él me visita. Entonces, no solamente Él te encuentra donde estás, sino que te va a encontrar donde estás las veces que sea necesario. Ok, Él te encuentra donde estás, pero no abuses. Esa es otra que también nos gusta predicar. No abuses de la gracia de Dios. O sea, ten cuidado. Él te encontró donde estás, pero no sea que mañana no te encuentre. ¿En serio? O sea, eso es contadito. ¿Cuántas veces? Pero no dice la Biblia 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. O sea, las veces que sea necesario se cae y se levanta. Pero nosotros como que, espérate, no sea que mañana. Ten cuidado porque no sea que mañana Dios se levante y diga, hoy ya las misericordias no son nuevas, se acabaron. Para ti se acabaron. Abusaste demasiado, pecaste demasiado. Si llegamos a creer eso, es como que entonces pensamos que no solo son limitadas, sino que hay cierto tipo de pecados o de cantidades de veces que no merecen esa misericordia y ese perdón. Y generalmente creemos que es para otros. O sea, yo sé que para mí son porque lo mío no es tan grave, pero este man no, olvídate. Cuando entendamos que la gracia de Dios y Jesús se encuentra con nosotros aquí y ahora, no en donde se supone que estemos. Él no es un entrenador personalizado que está mirando a ver qué hubo, cuántas repeticiones, hágale a ver. No lo veo, no está creciendo, venga, saque el metro, midamos, tal cosa. Por ahí está Juan que anda con un metro de llavero. Ahorita los pelados estaban midiéndose la estatura. A veces creemos que Dios es así. No, muestra. Viniste a la iglesia y no has crecido, ¿no? ¿Qué hiciste en la semana? Como que aquí en la entrada está el Espíritu Santo. Uy, esto está... No sé si me encuentre con él. Póngame para allá los que no oraron esta semana, para allá. No, porque pensamos así. No, yo no puedo ir a la iglesia. Pero ¿por qué no? Usted no sabe lo que hice. No, yo no estoy orando. Pero ¿por qué no? No, lloro con qué cara. Me da una vergüenza. Si te das cuenta, aunque no lo decimos, en nuestra propia vida tenemos ciertos comportamientos que nos delatan y que muestran que sí, sí, nos da como cosa acercarnos a Dios porque en el fondo sí creemos, en el fondo sí creemos que nuestra moralidad, nuestra santidad y nuestra perfección nos ayudan, nos ponen más cerca, nos habilitan, pero Él no se va a encontrar contigo nunca por donde tú estás, ni va a dejar de hacerlo. Él quiere encontrarse contigo porque te ama, punto. ¿Adúltero? Sí.
pero es que estaba fresquito ese pecado, la acababan de coger ahí mismo. No, arrepiéntete, ve y piensa en lo que hiciste, medita y vuelve y ahí sí. No, 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 eso somos nosotros, pero no Dios. Dios no funciona de esa manera. Es más, me llama mucho la atención y en este punto es en el que más me voy a demorar, los otros dos son más rápidos, que cuando Adán pecó, ¿cuáles fueron las palabras del Padre? Adán, ¿dónde estás? Y yo me pongo a pensar, Dios sabía dónde estaba Adán. El que no sabía dónde estaba era Adán. ¿Y qué quiero decirte con eso? Que si Dios te encuentra donde estás, tú tienes que presentarte donde estás. Porque a veces nosotros venimos delante de Dios, Él está donde estamos, pero nosotros venimos con una máscara. Señor, yo no estoy ahí, yo estoy allá, Señor. Como si pudiéramos engañar a Dios. Como si a Dios pudiéramos mostrarle algo mejor. Y Dios dice, yo no te quiero encontrar en esa mentira, yo te quiero encontrar donde estás. No, Señor, pero es que es mejor cree la mentira porque tú no sabes. No, Él sí sabe. Él te encuentra donde estás. La pregunta es, ¿tú sabes dónde estás? ¿Tú estás aceptando dónde estás? O sea, te estás aceptando. Yo no estoy diciendo, y creo que esta claridad debería sobrar, pero yo no estoy diciendo, pequen, hagan lo que se les dé la gana. Se sobreentiende que el anhelo de todos los que estamos aquí por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, es tomar mejores decisiones. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que desechemos el pecado y el peso que nos agobia, el lastre. Oye, es que pecar no es porque a Dios le dé asco, es porque qué pereza andar la vida con un lastre, te conviene. A uno le conviene soltar ese peso, es por nosotros. Pero la pregunta es, ¿sabes dónde estás? O sea, ¿has sido honesto contigo mismo? Porque hay gente que niega su realidad, niega sus pecados, niega sus luchas. No las niegues porque Dios necesita encontrarte ahí donde estás. Nada es más poderoso que te presentes como estás, como eres, porque es ahí donde Él te quiere encontrar. Él quiere tener un encuentro contigo personal ahí, desnudo. Como esa mujer no tuvo opción, la desnudaron. Número dos, Jesús nunca está de afán hacia nuestro proceso de vida. Y esto me pareció tan importante hablarlo porque yo soy afanado, yo soy impaciente por naturaleza, por diseño. Toda mi vida he luchado con la impaciencia, con el afán. Y esa idea de que hay progreso y de que se supone que voy a ser mejor, aunque entiendo que Dios me encuentra donde estoy, pero yo quiero ser mejor. Yo a veces siento que Dios está como, yo pues, 21 años de cristiano y todavía en estos. 40 años y aún no has cambiado. Te quedan poco, y Él sí sabe cuántos años nos quedan, ¿no? Además. Te queda tanto tiempo y no has cambiado, no vas a alcanzar. Como si Él estuviera cronometrando. Pila, se te acaba el tiempo. Pero Él no está afanado con nuestro cambio. Él no está afanado para que nosotros cambiemos. Él no está ansioso por nuestro cambio. Él no se impacienta por nuestro pecado. Es increíble porque dice Jesús se inclinó y escribió con su dedo en la tierra. Ellos siguieron insistiendo. Yo pregunto, ponme el versículo. Si ellos insistieron, es porque hubo tiempo para insistir. O sea, yo creo que esto fue algo así como, Jesús, esta fue cogida en el acto mismo de adulterio, con las manos en la masa. ¿Cómo hubiera sido hoy? Tenemos video, aquí tengo la prueba. Lo grabé. ¿Quiere ver el video, Jesús Mancho? Mire que es ella. Y le hago zoom, mire que sí es. Y mire la cara, lo estaba disfrutando y tal. Con morbo y toda la cosa. Fue cogida. ¿Tú qué dices? Y no dice que Jesús, ¡oh! ¿En serio? No puede ser.
sino que dice que Jesús se inclinó y empezó a escribir. Y yo creo que estos tipos se quedaron, ¿se entendió? ¿No nos entendió? ¿Escuchó? ¿No escuchó? Yo creo que hasta la mujer dijo, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Está excavando para buscar una roca para darme? ¿Qué va a hacer? Y ellos tuvieron que insistir, insistir, insistir. Responde, dinos algo. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con su situación? Y en ocasiones, mujeres que están aquí, o hombres que están aquí, o esposas y esposos, o padres con sus hijos, o hijos con sus padres, nos impacientamos con el pecado de nuestra pareja, nos impacientamos con el pecado de nuestros hijos, nos impacientamos con el pecado de todo el mundo. Y es como, Señor, ¿y cuándo vas a cambiar a este testarudo? ¿O cuándo vas a hacer algo con ella? ¿O no somos así? El poder del esposo que ora, y creemos que eso es allá en un cuarto. Señor, yo te voy a decir, mira lo que hizo. Y no estoy criticando, hay poder en la oración. Lo que estoy diciendo es cómo es esa oración. ¿Tú crees que tu oración va a cambiar a tu esposo? ¿Tú crees que tu oración va a cambiar a tu esposa? ¿Tú crees que Dios está diciendo, no, no has orado y por eso no lo cambio? Yo creo que la oración, el poder de la oración de la esposa que ora está es en lo que Dios hace en el corazón de esa esposa cuando ella ora, para que se aguante al cabezón. Así no cambie. Porque él se impacienta, ellos se impacientan para ver qué va a hacer con ella. Como nosotros nos impacientamos a ver qué va a hacer Dios con ellos. ¿Cómo así? ¿Alguna vez te has sabido el pecado de alguien y ves cómo Dios lo usa y te da más piedra? Yo sí, yo ya llevo muchos años en la iglesia y como no hay nada más chismoso que las iglesias cristianas. Entonces todo el mundo se sabe el pecado de los otros, pero nadie dice nada. Y cuando Dios lo usa y uno dice, eso no puede ser Dios, ¿por qué? Yo sé lo que esa persona está viviendo. Mire, los disque dando cursos de matrimonios y yo sé que ese matrimonio está más reventado. Mire los disque tal, porque así somos. Ay, ser mucha cara de adorador si yo sé lo que hace entre semana y donde toca y esa es nuestra teología, no lo decimos, pero esa es nuestra teología, eso es lo que creemos. Señor, ¿qué vas a hacer con este? ¿Cómo lo estás usando? Señor, tenemos que hablar, te tengo que decir en dónde es. Toda la iglesia se da el chisme y tú no, Dios. Y número 3, Jesús nunca, y ese nunca debería estar en mayúscula, nunca nos condena. Nunca nos condena. Versículo 9. Escuchando eso. No, dice, perdón. Versículo 6 al 8. Jesús se inclinó, escribió con su dedo en la tierra. Ellos siguieron insistiendo y él se enderezó y dijo, el que entre ustedes no tenga pecado puede ser el primero en tirar la piedra. Y de repente los manes de pronto se pusieron a hablar y dijeron, bueno, de pronto es que la va a tirar él. O sea, como que él está diciendo, no, déjenme la tiro yo porque pues él no tenía pecado. De pronto la mujer dijo, uy, me fregué porque este man se ve que no peca y me va a echar un pedradón. Porque si bajo ese concepto de Jesús lo que le está diciendo es, claro que sí, totalmente de acuerdo, eso es lo que dice la ley, de acuerdo, o sea, Jesús, la sabiduría. La sabiduría de Jesús porque se salió perfecto. Él no dijo, no, la ley es mentira. Él dice, claro que sí. Lo que pasa es que supone que los que tienen la capacidad de apedrear a otros son los perfectos. Si no, tienes que lanzarte las piedras a ti mismo, porque si no eres un hipócrita. Pero de todos los que estaban allí, el perfecto era él. El libre de pecado era él. O sea que él sí tenía la capacidad de lanzar la piedra. Y el que tenía y tiene la capacidad de lanzar piedras se negó a hacerlo. Inclinándose nuevamente, él escribió un poco más en la tierra.
Escuchando eso, uno tras otro, comenzando desde el mayor de ellos, la mujer fue dejada sola. Esa dejada sola es dejada en paz. Por fin se fueron los que la acusaban, por fin se fueron los que la condenaban, por fin se fueron los que la señalaban. Jesús se levantó y le habló a la mujer. Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condena? Ninguno, maestro. Pues yo tampoco. Eso es clave. Pues yo tampoco, dijo Jesús. Continúa tu camino. Y de ahora en adelante, no peques. Y esa es toda una prédica diferente, que seguramente la desarrollaremos más adelante. ¿Qué significa esa instrucción? Pero hay dos cosas, hay dos invitaciones finales. Y quisiera invitarte a que te pongas sobre tus pies para estas dos invitaciones. Suelta la piedra, así se llama esta enseñanza. Y yo siento que, de alguna manera, entre comillas, hay dos piedras que tenemos que soltar. La primera piedra que tenemos que soltar es la piedra que condena a otros. Esa es la primera. Porque todos tenemos siempre en nuestra mano esa piedra. Aún muchas veces hemos entendido la gracia de Dios. Algunos, por ejemplo, puede que tengan muy clara la gracia de Dios para sí mismos, pero no brindan esa gracia a los demás. No dispensan esa gracia para otros. Entonces, qué bueno que entendiste que esa gracia es para ti, pero tienes que entender que así como es para ti, es para otros. No, pero es que usted no sabe lo que él hizo. Ajá. ¿Te acuerdas de la prédica del fariseo y el publicano? No hay niveles de pecado. Pecado es pecado. Y hay que soltarla. Y yo te invito a que por un instante ahí en tu mente, y si quieres hacer el ejercicio, así el de al lado digas, está loco, hazlo así. Es como si tuvieras una piedra en tu mano y en tu mente la suelto. Pero no es a otros. Ese otro tiene un nombre. De pronto es tu esposo o tu esposa. De pronto son tus hijos, de pronto es tu jefe, de pronto es tu compañero de trabajo, de pronto es un líder espiritual, un pastor, un amigo, alguien que te falló y tú no has querido soltar esa piedra. Tú dices, esta piedra yo me la guardo así sea en el bolsillo por si acaso. Hoy hay que soltarla, soltar esa piedra. Y la segunda piedra que tenemos que soltar es la piedra que nos condena a nosotros mismos. Y aquí vuelvo a lo mismo. Algunos esa la soltaron y condenan a otros, pero algunos soltaron la de otros, pero no sueltan la suya. Y hay gracia para todo el mundo, pero para mí no. Y yo tengo la tendencia a caer más en esta segunda categoría, yo. No quiere decir que con otros sea siempre un dulcecito, a veces también comparto un pedacito de mi piedra para otros también, pero típicamente tengo gracia para otros, pero para mí no. Si me equivoco, tú no sabes las cosas que me digo a mí mismo. Cosas sencillas a veces y a veces profundas. En mi trabajo, por ejemplo, el tiempo es muy valioso. Y si yo me meto mal en una calle, la otra vez me metí mal en una calle y entregué mal la correspondencia de toda esa calle, como 20 casas. Y era la de al lado, pero los números de las casas son la misma, solo que la calle se llama diferente. Una era Patriot Way y la otra era Banner. Y yo entregué todo lo de Patriot en Banner. Y cuando me di cuenta, ¿tú qué crees? Ay, Felipe, tú eres una belleza, papito, tranquilo. No, me dije a mí mismo en ese carro, no lo puedo decir. De verdad no lo puedo decir.
No puedo decirte lo que me dije a mí mismo. Me eché la madre duro. ¿Alguien se ha echado la madre a sí mismo cuando se equivoca? Ok, ¿tú entiendes lo que te estoy diciendo? Bueno, eso es una tontería, entre comillas, me costó media hora de mi día. Pasé de ganarme X la hora a X.75 la hora por mi tontería, si lo quieres ver de esa manera, y me dio mucha piedra. Después llegué a mi casa y dije, qué diferencia. Pero a veces son cosas más graves y nos damos duro por años, por eso no me perdono, no perdono lo que hice. Y hoy yo quiero también que cojas esa piedra y digas, yo la tengo que soltar. Y te regalo un versículo y con esto ya nos vamos a despedir. Primera de Juan 3:20, el apóstol Juan que sabía tanto, yo creo que es el apóstol que más clara tenía la gracia y el amor incondicional del Padre, dice que aunque nuestro corazón nos condene, dice Juan, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. O sea, él lo que está diciendo, cuando tú te acuestes y ese corazoncito chiquito pero que te da duro, te empiece a condenar, recuerda que Dios es más grande y Él no te condena. Y lo sabe todo. Y yo sí que tengo un corazón. Tal vez por eso me cuesta tanto acostarme a dormir. Porque cuando ya todo está en silencio, cuando no hay nadie hablando, cuando no hay ruido, cuando Cata se duerme y quedo solo con mi propio corazón. Y ese man es un tombo, ese man es un policía, saca el pito y empieza y me da duro. A mí me toca decirme, Dios es más grande y no me condena. No me condena. Yo tampoco, dijo Jesús, yo tampoco. Así que tal si oramos, Padre. Yo no sé cuál es la realidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor, pero tú pusiste en mi corazón volver a predicar esta historia con esta mirada, Señor, con una mirada diferente. Ayúdanos a entender que tú nos encuentras donde estamos, no donde se supone que deberíamos estar, que tú nunca estás de afán ni te impacientas con nuestros procesos de vida y de transformación y que tú nunca nos condenas, Señor, y ayúdanos a con estas tres realidades soltar la piedra que condena a otros y soltar la piedra que condena nuestras propias vidas. Gracias por lo que hiciste por nosotros, gracias por tu gracia maravillosa, gracias por tu amor, por tu verdad. Hoy te pido que vengas a mi vida, Jesús, que entres a mi corazón, que me renueves por dentro, que me cambies, pero no que me cambies en el sentido de mi carácter solamente, sino que cambies mi corazón, que cambies ese corazón que a veces es de piedra y lo pongas, como dijiste y prometiste, por un corazón de carne, Señor, un corazón sensible. Dame gracia para otros, dame gracia para mí mismo. Ayúdame a verme a mí mismo con mis errores y mis defectos y amarme. Porque tú dijiste, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces no amamos al prójimo porque realmente no nos podemos amar, ni siquiera a nosotros mismos, Señor. Danos gracia para nosotros, danos gracia para otros. Y ayúdanos a entender cada día que tú nos encuentras ahí en esa realidad. Y siempre nos vas a invitar a seguir nuestro camino y no pecar. Pero si caminamos y volvemos a pecar, ahí mismo nos vas a volver a encontrar las veces que sea necesario. Te bendecimos, Jesús, y te damos a ti gloria y honra. Amén.